El hombre, amado y perdonado por el Creador, está llamado a la felicidad eterna. Ahí radica su dignidad. Con ayuda de la gracia divina se transforma, se convierte y su amor a Dios desborda hacia el prójimo. Cuanto hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Solo ese amor puede mejorar radicalmente el mundo. La Iglesia ofrece un camino de salvación. Guía al hombre en lo espiritual, pero también ilumina con su doctrina social el ámbito del trabajo, la familia, la economía o la política. Todos son objeto del ministerio de evangelización de la Iglesia. Pero, ¿tiene autoridad la Iglesia en materia social? ¿No es una intromisión del poder espiritual en el mundo temporal? Es cierto que Cristo confió a la Iglesia una misión de orden religioso, no político, económico o social. Pero de esa misión religiosa emanan luces y energías para conducir el orden social de acuerdo con la ley divina. A la Iglesia, como madre, le interesa el ser íntegro de la persona humana, no solo su dimensión espiritual, sino también su dimensión más humana, más terrena. La Iglesia siempre proyectó la luz del Evangelio sobre la realidad temporal, pero su función orientadora se desarrolló especialmente a partir de la Revolución Industrial del siglo XIX. Es entonces cuando puede decirse que nace la actual doctrina social católica. En el siglo XIX, las ideas individualistas cristalizaron en el liberalismo filosófico, económico y político. El egoísmo impulsaba la economía. Las condiciones en las fábricas, en las minas, eran duras, los horarios largos. Se explotaba el trabajo infantil. Se agravó la desigualdad social. Y vino la reacción. Era de signo colectivista, y su forma extrema fue el marxismo. Para Lenin, el individuo era una pieza prescindible, y así lo exigía la revolución proletaria. El Estado comunista absorbió todos los poderes. So pretexto de igualdad, pretendía una relación exclusiva Estado-súbdito. Esa tendencia estatista perduraría, atenuada en los socialismos contemporáneos. Históricamente, la enseñanza social católica ha sido importante porque ha apoyado al individuo de muchas maneras. Consideremos cosas como la seguridad social, el apoyo a los sindicatos o el énfasis en las pensiones. Mucho de ese apoyo se ha basado en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. El amor cristiano puede transformar la sociedad en una comunidad en la que todos se dan a sí mismos en mayor o menor medida. Así la familia viene a ser el modelo en que podrían inspirarse la sociedad, los estados, empresas y asociaciones. La unidad fundamental de la sociedad es la familia. Debería ser la unidad en que fuera más difícil que interviniera el Estado. La familia es el bloque de construcción de la sociedad. Y una vez que empezamos a interferir en ella, toda clase de efectos secundarios empezarán a ocurrir y no los podemos predecir. Pero en la familia es donde el individuo aprende, a través del amor, cómo crecer y desarrollarse como persona, cómo comportarse, cómo vivir en sociedad. En esa antropología cristiana, el modelo último de comunión es el mismo Dios. La doctrina social de la Iglesia hay que dejar muy claro, en primer lugar, que no es una ideología, no es una tercera vía entre el liberalismo radical y el socialismo. Se pone por encima de estas ideologías. La doctrina social de la Iglesia, como dijo con mucha claridad Juan Pablo II, pertenece a la teología y concretamente a la teología moral. No consiste en un sistema socioeconómico, digamos, preciso que la Iglesia proponga como alternativa. Es un conjunto de principios que permiten valorar y juzgar los distintos sistemas y mejorarlos, pero que no opta por ninguno en concreto, lo cual no quiere decir que no excluya claramente como contrarios a la dignidad del hombre ciertos fenómenos sociales que se dan en los regímenes políticos.
Ilumina la conciencia para vivir la justicia y la caridad en la vida social. Pero, ¿es válida solo para los católicos? La Iglesia la dirige a todos, no solo a sus fieles, pues todos están llamados a vivir conforme a la naturaleza humana y a salvarse. Muchos hoy están volviendo a las raíces de la doctrina social de la Iglesia. También los no creyentes están descubriendo que los principios de la doctrina social de la Iglesia tienen algo que enseñar en la situación actual. Esto es una especie de paradoja, porque yo observo que es más frecuente encontrar esta convicción entre los no creyentes que en los católicos. Y la Iglesia ofrece principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción para la actuación, lo cual no significa que haya que ir a buscar en la vida social de la Iglesia recetas concretas. Son las personas que, informadas por estos principios, tienen que pensar, hacer juicios de conciencia y comprometerse personalmente en opciones personales. Difundir esta doctrina es una prioridad pastoral para la Iglesia. Su aplicación atañe en particular a los laicos que, como dice el Concilio Vaticano II, buscan el reino de los cielos, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. El fundamento de la enseñanza social católica se resume en grandes principios. Principios como el de la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad, la justicia, la solidaridad con los pobres. Estos principios a veces se entienden desgraciadamente como abstracciones, una especie de ideas áridas, rígidas o abstractas acerca de lo que constituye la vida humana. Pero en realidad la manera en que la Iglesia entiende estos principios es que los principios están para recordarnos quiénes somos. Esos principios se pueden conocer a través de la razón y de la fe. Brotan de la aplicación del mensaje evangélico a la vida social. Tienen una raíz moral, pues encauzan la conciencia a detectar la bondad o maldad en el ámbito social. La dignidad de la persona inspira toda la doctrina social. Una persona es digna porque es imagen viva de Dios. Los demás hombres son sus hermanos, sobre todo los que sufren. Por ellos murió también Cristo. La realización de una sociedad justa pasa necesariamente por el reconocimiento de la dignidad de la persona, es decir, por reconocer que cada persona es única, irrepetible y específica. El orden social, lo mismo que la empresa, deben subordinarse al bien de la persona, no al revés. El liberalismo veía en la empresa un mero instrumento económico, solo responsable ante sus accionistas. La enseñanza social católica ha aportado un correctivo importante porque ha puesto el énfasis en todos los participantes, los empleados, los vendedores, la comunidad en general, además de los accionistas. La doctrina social de la Iglesia ha sido pues un instrumento para ampliar la noción de la empresa y verla como una institución social humana, no meramente como una institución económica. La justicia es el criterio determinante de la moralidad. Consiste, según Santo Tomás, en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia no es fruto de una convención o un pacto político. Lo que es justo no está fijado originariamente por la ley ni por una mayoría de votos. Deriva de la naturaleza humana. Ninguna ley moverá a hombres y pueblos a vivir fraternalmente. Solo la caridad social puede llevar a amar el bien común por encima del bien particular. La caridad moverá a organizar la sociedad de forma que desaparezcan o se atenúen todas las formas de miseria. El amor y la misericordia hacen posible una sociedad nueva y un mundo mejor. Muchos hablan de libertad. La verdadera es signo de la imagen divina y de la dignidad de la persona. La falsa se reduce a un ejercicio arbitrario de la autonomía personal.
Vivir en libertad implica que los lazos entre personas se basen en la verdad y la justicia. La plenitud de la libertad es la elección del auténtico bien, en el horizonte del bien común universal. La gran propuesta de la Iglesia Católica es realmente el respeto a la libertad de las personas, porque Jesucristo no se impone en ningún momento, y yo creo que eso es altamente positivo. Jesucristo propone un mensaje completamente atractivo, pero la respuesta es estrictamente personal. En el error o en la equivocación no hay verdadera libertad. Es decir, no hay libertad si uno no participa en alguna medida de la verdad o aspira a ella. Invertir ese principio y decir que es la libertad lo que nos hace verdaderos es asumir de una u otra manera el principio del relativismo moral. Entonces, no importa lo que hagamos si lo hacemos de forma verdaderamente libre, como si la libertad santificara cualquier conducta. ¿Cómo se respeta la libertad? Permitiendo que cada uno realice su propia vocación personal en todos los ámbitos, sea político, económico, cultural o religioso. Solo en la libertad puede el hombre dirigirse hacia el bien, y solo siendo libre es capaz de amar a su Creador. Pero, ¿elegir no implica el riesgo de equivocarse? El hombre no camina a oscuras. Puede guiarse por la ley moral natural universal. Esta precede y aúna todos los derechos y deberes. La ley natural, dice Santo Tomás, es la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella, conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. La ley natural es una guía que nos muestra cuál es el camino para la realización de la persona humana como tal persona. Por tanto, no de la persona humana como persona católica, cristiana o lo que sea. Por tanto, es una ley universal, es una ley que está inscrita en el corazón de cualquier ser humano. La ley natural une a todos los hombres, inspirando principios comunes. Es una ley inmutable, pero su aplicación requiere adaptaciones según épocas y circunstancias. Uno puede renegar de esa ley, pero nadie puede arrancarla del corazón del hombre. Ciertamente no todos perciben la ley natural con claridad e inmediatez. El pecado nubla el juicio del hombre y le inclina a traicionar la verdad y el bien. Pero con la ayuda de la gracia y de la revelación puede superar todas las dificultades. Los derechos humanos nacen de la dignidad de la persona. Su fundamento último no es la mera voluntad de individuos o de asambleas, sino el hombre mismo y su creador. El principio de solidaridad se inspira en la vida de Jesús de Nazaret, solidario con la humanidad hasta morir en la cruz. En el Redentor, solidaridad y caridad se funden. Así, en su dimensión cristiana, la solidaridad se reviste de gratuidad, perdón y reconciliación. El prójimo es amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el Señor. La solidaridad es el reconocimiento del destino común de los pueblos. Los pueblos participan de una interdependencia que es de carácter económico, social, técnico, político. La Iglesia explica que la solidaridad es sobre todo un principio social y una virtud. La solidaridad cristiana es el amor por el bienestar del otro, incluso si no existe un beneficio. En realidad es volver al Evangelio y mirar donde Jesús dice: ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? Incluso los pecadores lo hacen. Es la persona que ama al que le odia, o que ama a alguien de quien no puede sacar beneficio, la que es una persona realmente virtuosa. La solidaridad está vinculada al bien común, al destino universal de los bienes, a la igualdad y a la paz. Pero no se limita solo a los actuales habitantes del planeta. El énfasis del catolicismo en la reproducción se traduce a la ética de los negocios, en la preocupación por las futuras generaciones. Así, nuestros hijos invisibles se hacen visibles en el mundo de los negocios a través de las enseñanzas de la justicia social católica. Una herencia que debemos legar a nuestros descendientes es un medio ambiente sano.
La creación fue entregada al hombre no para disiparla, sino para mejorarla. Ese es el papel de la solidaridad: aportar, ayudar, compartir, buscar el entendimiento. Supone gastarse por el bien del otro, por encima de todo egoísmo. Pero, ¿no es utópica esta doctrina? No podemos aceptar la posición de los pesimistas, esos cínicos que dicen que el mundo va mal, que no puede cambiarse. No, el mundo puede ser cambiado. Y porque puede serlo, todos, pero sobre todo los cristianos, deben arremangarse los brazos para comenzar este trabajo de reconstrucción. La responsabilidad es personal, por tanto de lo que se trata es de cambiar primero el propio mundo, por lo menos el mundo en el que uno está, y eso tendrá su repercusión, ¿no? A corto, a medio, a largo plazo. En fin, el Señor de la historia ya decidirá en qué términos. Del mismo modo que las aguas se abren paso a través de los montes, las ideas cristianas pueden fecundar la sociedad.